Buenas tardes, pequeños físicos. Hoy hablaremos sobre el efecto fotoeléctrico, una parte muy fascinante de la física cuántica, que le dio a Albert Einstein el premio Nobel. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que se produce cuando las partículas de luz impactan sobre un material y movilizan sus electrones. En otras palabras, la luz se comporta como una onda cuando viaja, pero al colisionar con un electrón, los fotones ceden toda su energía e impulsan estas partículas hacia otros átomos, produciendo así una corriente eléctrica. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un electrón absorbe la energía de un fotón y esa energía es suficiente para escapar de la superficie del material. La capacidad del electrón para liberarse depende de la frecuencia del fotón y no de la intensidad de la luz, ya que la intensidad solo afecta el número de electrones emitidos. Los materiales que emiten fotones son los metales. El calcio, que su función de trabajo es en Joule, está 4,6 por 10 a la menos 19. Después tenemos el estanio, que su función de trabajo es 7,8 por 10 a la menos 19. Después está el sodio, que su función de trabajo está en 3,78 por 10 a la menos 19. Después está el metal afanio, que su función de trabajo está en 6,25 por 10 a la menos 19. Después tenemos el metal samario, que su función de trabajo es en Joule también, y la encontramos en 4,33 por 10 a la menos 19. Einstein explicó el efecto fotoeléctrico a través de su teoría cuántica de la luz, que interpretaba los fenómenos de interacción entre la radiación y la materia electrodinámica, que sus predecesores no habían podido esclarecer. De acuerdo con el físico alemán, la luz está compuesta por pequeñas partículas con diferente energía según la frecuencia de la radiación. De acuerdo con Einstein, cada vez que se dispara un electrón desaparece un fotón, y la energía de impulso del electrón es igual a la energía del fotón, desapareciendo menos la energía que lo mantenía unido a los núcleos de metal. Para un metal y una frecuencia de radiación incidente dados, la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente. Para cada metal dado existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente, debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte. Por encima de la frecuencia del corte, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente. El tiempo de retraso entre la incidencia de la radiación y la emisión de los fotoelectrones es muy pequeña, menos de 10 a la menos 9 segundos. La fórmula que Einstein propuso para calcular la energía de un fotón es sencilla, donde la energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz menos la función de trabajo. ¿Por qué es tan importante? El efecto fotoeléctrico no solo confirma que la luz tiene propiedades de partícula y de onda al mismo tiempo, sino que también fue uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de la física cuántica. Hoy en día, este efecto tiene ampliaciones en tecnologías como células solares, sensores de luz y detectores de movimiento. También en diversos usos como la medicina, como por ejemplo, la radiografía médica. En la radiografía, los rayos X atraviesan el cuerpo y los tejidos absorben esta radiación de forma diferente. Los rayos X interactúan con los átomos en los tejidos a través del efecto fotoeléctrico, especialmente en tejidos densos como los huesos, que absorben más radiación y aparecen más brillantes en las imágenes, mientras que los tejidos blandos absorben menos y aparecen más oscuros. Esto permite obtener imágenes detalladas de los huesos y otras estructuras. Otro ejemplo del uso que se da en la medicina son las tomografías computarizadas, que también usan rayos X y se basa en el efecto fotoeléctrico para obtener imágenes detalladas de secciones transversales del cuerpo. Gracias al efecto fotoeléctrico se pueden identificar diferencias en la densidad de los tejidos, lo que ayuda a visualizar estructuras internas con gran precisión. En el ejercicio que vamos a plantear hoy, tenemos que calcular la frecuencia del umbral. En este ejercicio, el dato que nos da es la función de trabajo, que es 2,07 electrovoltios. Sin embargo, también tenemos la constante de Planck, porque como es una constante, nunca cambia. La constante de Planck es 4,14 por 10 elevado a la menos 15 electrovoltios por segundo. Y lo que tenemos que usar para este ejercicio es esta ecuación, donde
el resultado de la función de trabajo es la constante de Planck por la frecuencia. Pero como lo que debemos saber en este ejercicio es la frecuencia, lo único que debemos hacer es despejar esto. Que el despeje queda así. Frecuencia es igual a la función del trabajo sobre la constante de Planck. Ahora que ya tenemos el despeje, lo único que debemos hacer es sustituir los datos, que tenemos los dos datos claramente. Entonces nos quedaría así. Frecuencia es igual a 2,07 electrovoltios, que es la función de trabajo, sobre la constante de Planck, que es 4,14 por 10 elevado a la menos 15. Quedaría así. Ahora lo que debemos hacer nada más es calcular que lo que da esta ecuación es la frecuencia es igual a 5,00 por 10 elevado a la 14. Y así nos quedaría la frecuencia de este ejercicio.